Vamos a iniciar, vamos a iniciar con esta sesión y bueno, pues lo que vamos a trabajar en esta sesión tiene que ver, el tema es cuando el trauma se hace cuerpo y se hace carácter. Ese es un poquito el tema que vamos a ir abordando el día de hoy, porque bueno, ya trabajamos la sesión anterior, vimos un poquito la, la definición de, el trastorno de estrés postraumático de acuerdo al DSM-5. Y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar esta información y obviamente más información que va a ir saliendo para poder llevar a cabo esto que llamamos un análisis del trauma, ¿no? Esto es que esos criterios diagnósticos que vimos la sesión anterior no sean solamente criterios diagnósticos, sino que también nos permitan entender la psicodinámica y la biodinámica del funcionamiento del carácter de la persona. Entonces, eh, un poquito para ir dándole forma a esto, veíamos la sesión anterior que hay, digamos, tres aproximaciones a la experiencia traumática, por lo menos desde la psicología y desde la psicoterapia. Veíamos esta aproximación que tiene que ver más bien enfocada al evento, ¿no? Que por mucho tiempo fue eso, ¿no? A ver, analizar qué sucedió, en qué consistió el evento, cómo se llevó a cabo este evento, ¿no? Y la otra perspectiva que tenemos es la perspectiva que se enfoca en el impacto, que es más bien como la perspectiva de la psiquiatría. Esto es cómo este evento impactó en tu personalidad, especialmente cuáles son aquellos aspectos patológicos que surgieron a partir de esta situación traumática. Y la tercera aproximación, que es en la que nos encontramos desde la perspectiva de la liberación somática del trauma, es la reacción. Es no tanto qué sucedió ni cómo te afectó, sino cómo reaccionaste y entender esta reacción como una memoria que por lo menos vamos a entenderla en dos niveles. Una memoria explícita, esto es lo que tú recuerdas, no solamente de lo que sucedió, sino de lo que tú hiciste. Y dos, una memoria implícita, que tiene que ver básicamente en cómo esta reacción se quedó congelada en la memoria somatosensorial de tu cuerpo, ¿no? Entonces, también veíamos la sesión anterior estos criterios diagnósticos del estrés postraumático, que a mí me parecen elementos muy importantes, no solamente yo les decía para hacer el diagnóstico, sino para también llevar a cabo el análisis. ¿Cómo es esto? Veíamos que hay diferentes áreas de lo que conforman el espectro traumático. Una de ellas es la reexperimentación, ¿no? O sea, las personas después de haber vivido la experiencia traumática, pues tienden a tener sensaciones de volver a reexperimentar el evento traumático, ¿no? Eh, todos estos, digamos así, síntomas o todos estos signos a nivel fisiológico van a estar desencadenados por situaciones, objetos, personas, ¿verdad? En la ecología de la persona que le remite a esta experiencia traumática por asociación, ¿no? Entonces, de repente, la persona se siente nuevamente paralizada, tiene flashbacks, tiene recuerdos o pesadillas que tienen que ver con el evento traumático. El otro elemento es la evitación. La persona, después de la experiencia traumática, tiende a tener conductas evitativas, ¿verdad? Con respecto a personas, lugares, situaciones u objetos que le recuerden al evento traumático, ¿no? Entonces, pues no sé, si tuvo un accidente de auto, seguramente van a ser ciertos tipos de autos, o el olor a aceite, o si vivió una experiencia, digamos, de maltrato físico, pues a lo mejor tratar de evitar a personas muy grandes o personas que tengan que ver con una autoridad, etcétera, ¿no? Después tenemos otro conjunto de síntomas que es la activación.
¿no? La persona le empieza a sudar mucho las manos, se sobresalta inmediatamente, empieza a tener un poco de taquicardia, opresión en el pecho, este, empieza a tener un malestar generalizado, como dolor de cabeza, se le cierra la garganta, etcétera. Otro conjunto de elementos de la experiencia postraumática es la cognición postraumática. Y es un elemento tanto cognitivo como afectivo, ¿no? La persona de repente siente incapacidad de conectarse o de vincularse emocionalmente con otras personas. La persona se aísla, la persona tiene la sensación, la impresión o el pensamiento, pues, de que a lo mejor lo provocó, de que eso le pasa a él o a ella por karma, porque se portó mal, porque es culpable, etcétera, ¿no? O que se lo merecía, ¿no? Entonces hay una serie de cogniciones postraumáticas. El otro elemento que veíamos también son los conflictos interpersonales. Precisamente todo este conjunto de elementos, la reexperimentación, la evitación, la activación y la cognición, muchas veces en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Se va a tender a llevar a cabo como esta especie de transferencia en las relaciones, ¿no? Quizás, aunque posiblemente el abusador sexual haya sido la persona X o Y, es posible que en sus relaciones interpersonales proyecte la imagen de esa persona, por ejemplo, en su pareja, o la proyecte en su relación laboral. Y entonces en su relación laboral reexperimente el trauma, evite, se active fisiológicamente, vuelva a tener estos pensamientos o estas cogniciones postraumáticas, ¿no? Eh, entonces vamos a ver toda esta parte como en lo interpersonal empieza a trasladarse todo este tipo también de síntomas y van a tender también a interiorizarse y a integrarse también en el cuerpo y en la estructura caracterial y después se va a poner en funcionamiento en las relaciones interpersonales de pareja, laborales, de amistad. Esto va a ser muy importante porque lo que va a generar a nivel interpersonal es un malestar interpersonal que va a estar de alguna forma caracterizado por una especie de desregulación emocional. Esto es, va a haber momentos donde la persona, al volver a reexperimentar esta situación traumática en sus vínculos, este, pues vuelva a sentir la impotencia, el coraje, empieza a haber alteraciones en tu autoestima, esto es en la forma en que se ve a sí mismo o a sí misma, y esto va a tender a generar, digamos, como estos altibajos a nivel emocional. Y otro elemento importante es que estas memorias se van haciendo cuerpo, estas memorias se van haciendo carne, ¿no? Estas memorias, pues, bueno, no es realmente que se vayan haciendo carne, sino en un principio son carne. Realmente, ante la experiencia traumática, lo primero que ponemos en la experiencia traumática es el cuerpo, ¿no? Entonces, estas memorias ya se encuentran en el cuerpo. Lo que sucede es de que muchas veces estas memorias en el cuerpo se van activando y estas memorias en el cuerpo pues también van incrementando el nivel de cortisol. Y entonces vamos teniendo, vamos a llamarlo así, una intoxicación por cortisol. Y ese cortisol pues va a ser identificado por nuestro sistema inmunológico como, como una información biológica amenazante y entonces esto va a desencadenar una respuesta o una reacción inflamatoria en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Ya después hablaremos un poquito más de eso, pero el tema es que un elemento importante de la reacción inflamatoria es el dolor, ¿no? Entonces, vamos a experimentar dolor a nivel muscular, a nivel miofacial, podemos experimentar dolor en epitelio que recubre la parte interna de los intestinos, podemos experimentar dolor orgánico, por ejemplo, en hígado, en pulmón, este,
podemos experimentar dolor en la espalda, ¿verdad? En la columna vertebral. Entonces, digámoslo así, la experiencia traumática se va a organizar de una forma inteligente en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también tiene zonas donde se tiende a concentrar la memoria traumática. Esto es, la memoria traumática en el cuerpo no se, no se organiza de forma uniforme. No es que todo el cuerpo se llene de trauma, sino que la reacción traumática va a tender a organizarse en zonas muy específicas de nuestro cuerpo. Y hasta podríamos decir en puntos muy específicos de nuestro cuerpo, ¿no? Ya en algún momento lo vimos, eso le llamamos los puntos T, ¿no? O también le llamamos los subos, que son estos cuencos energéticos, que no son los 360 y tantos puntos de nuestro organismo, los que guardan esas memorias, sino son alrededor de 40 puntos en nuestro cuerpo que van a guardar esas memorias, esos puntos ki. Digámoslo así, esos puntos ki, esos 40 puntos de nuestro cuerpo, formar parte de nuestro sistema inmunológico energético. Ajá. Entonces, esos puntos lo que hacen básicamente es para defender la totalidad del organismo, se tiende a concentrar en esos puntos y las memorias traumáticas, ¿no? Pues mucho del trabajo que realizamos, por ejemplo, a través del contacto energético, de la acupresión, de la liberación miofacial, de la imposición de manos, es precisamente llevar a cabo la liberación de la energía emocional entrópica, esto es la energía desorganizadora a nivel de esos puntos que van a coincidir tanto a nivel energético como a nivel miofacial, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema interesante que, por cierto, mañana lo abordaré. Mañana vamos a tener un otro webinar que va a ser que se llama Hacia una anatomía emocional del cuerpo sentipensante, ¿no? Obviamente también están invitados, invitadas. Entonces, aquí entra todo el tema también del dolor, cómo en el cuerpo vamos guardando esas memorias, esa energía emocional entrópica y obviamente esto a largo plazo, en ese proceso de reacción inflamatoria, pues va generando todo un proceso también de alteración a la forma, tanto de la célula como del cuerpo, y de alteración a la función. Por ejemplo, en el caso de la movilidad, pero también en el caso del funcionamiento de ciertos órganos o de ciertas vísceras, ¿no? Otro conjunto de elementos importantes tienen que ver con los síntomas disociativos. Aquí entra la amnesia, esto es la incapacidad de recordar aspectos importantes del evento traumático, pero también entra la amnesia que puede dar cuando una persona en una situación de crisis explota o estalla, pero de repente no recuerda ese evento, no recuerda esa reacción, digámoslo así, postraumática, aunque ya haya pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí entra un elemento de la amnesia. Eh, a largo plazo esto se va a ir viendo de alguna forma deteriorado a nivel en general de la memoria, ¿no? Esto va a haber afectaciones en el hipocampo y en las zonas de integración de la memoria, que aparte va a coincidir con zonas del dolor. Por ejemplo, actualmente podemos identificar alrededor de 40 zonas en el cerebro que se encargan de las memorias de la experiencia de dolor. O sea, no es una sola zona, no es una región específica en el cerebro donde guardamos la memoria, ¿no? Sino que son diferentes zonas, ¿no? Este, son una red, ¿verdad? De puntos o de zonas en nuestro cerebro que se van conectando y que van configurando lo que decíamos la vez anterior, esta reconstrucción también de la memoria, ¿no?
Entonces, bueno, esto tiene también que ver con la amnesia. Está también la despersonalización. Eso ahorita va a ser muy importante. Ojo con este tema de la despersonalización, porque eso ya lo vamos a ir viendo, no solamente durante el evento traumático o inmediatamente después del evento traumático, sino va a ser esto que podríamos hablar como derivados de la experiencia traumática. Un derivado de la experiencia traumática son estos trances de despersonalización que va a tener la persona en su funcionamiento cotidiano ante una situación donde la persona la perciba como amenazante y sus recursos para afrontarlos se vean bloqueados. Y entonces en ese momento la persona puede tener una regresión y operar a partir de mecanismos o de defensas muy primitivas que no le permita precisamente gestionar la situación de crisis y que la meta en este trance de la despersonalización. Por lo tanto, la despersonalización postraumática no es solamente sentir que no me está sucediendo a mí, sino es de alguna forma también una despersonalización regresiva. Esto es, a quien le está sucediendo esto es a mi yo corporal disociado, ¿verdad? De aquel momento cuando sucedió el evento traumático, ¿no? Eso va a ser muy interesante. Otro elemento va a ser el sentido de irrealidad. Por ejemplo, esto no está sucediendo. Precisamente en este trance de crisis postraumática que muchas personas van a tener a lo largo de su vida, van a tener esta sensación de irrealidad. O sea, esto que estoy viviendo a veces lo pueden sentir como un sueño, a veces pueden tener como esa sensación que le llaman el déjà vu, ¿verdad? Dice, esto ya lo soñé, pero en ese momento, eso que está experimentando como algo que ya soñó, también lo experimenta como un sueño, como algo irreal. Obviamente no todos los déjà vu tienen que ver con esto, pero es para poner un ejemplo. Otra sensación de realidad es como si de repente te quisiera como de distancia emocional con respecto a lo que está sucediendo y es como si no estuviera ahí, como si estuviera viendo también una película, ¿no? A veces se conjuga la despersonalización con la irrealidad. Es muy común que esto suceda en una crisis postraumática. Y el otro elemento es también la disociación. Esto es, en esta experiencia postraumática, cuando la persona no logra afrontar por diferentes circunstancias la situación amenazante, tiende a haber una fragmentación del campo mental objetal. ¿Qué significa esto? Eh, Empieza a haber, digamos, la emergencia de diferentes yo a nivel del funcionamiento de la personalidad. En estos niveles de funcionamiento de la personalidad, vamos a encontrarnos con situaciones donde emergen yo corporales disociados infantiles, que son de repente los que van a ocupar o se van a hacer cargo del funcionamiento del campo mental en ese momento. Entonces, este aspecto va a ser muy importante porque con lo que nos vamos a ir encontrando es precisamente con este tipo de disociaciones. ¿Qué es lo que vamos a empezar a entender en todo este proceso? En todo este proceso, lo que vamos a entender es el trabajo analítico con respecto a los derivados de la experiencia traumática. ¿Qué significa esto de los derivados de la experiencia traumática? De repente, la experiencia traumática no se quedó, digamos, en un momento de tu historia, sino la experiencia traumática va a empezar a generar, digamos, rasgos caracteriales alrededor de la propia experiencia traumática. ¿Qué significa esto? El trauma, ¿verdad? Hackea nuestro sistema neuroendocrino y el trauma le da una nueva forma al cuerpo, ¿no? Se lleva a cabo esto que Stanley Kelema le llama transgresiones a la forma del cuerpo. Otro elemento importante es de que esta experiencia traumática se va a hacer carácter, se va a integrar como rasgos caracteriales,
y como partes del funcionamiento de la personalidad de forma permanente. Eso es muy interesante porque de repente lo que empezamos a escuchar ya en el trabajo analítico psicoterapéutico es que no solamente la experiencia traumática se registra en un momento histórico y biográfico de la persona, sino que esa experiencia traumática se va incorporando como rasgos de carácter. Esto es como formas de enfrentar el mundo, como formas de relacionarse. Esto es, la reexperimentación no solamente es un síntoma que inicia y que termina en un periodo determinado, sino que la reexperimentación se empieza a experimentar como una forma de relacionarme con el mundo, de una forma de relacionarme con las personas. Me reexperimento en múltiples ocasiones desde la impotencia, desde la sensación de inseguridad, ¿no? Me reexperimento nuevamente en esa situación donde a lo mejor me siento asfixiado o donde me siento asfixiada o me siento muy presionado, ¿no? Lo que vamos a ir viendo es de que estos rasgos de la personalidad y del carácter postraumático se van a activar específicamente ante situaciones de ansiedad. Vamos a encontrarnos que en este tipo de formaciones de derivados caracteriales del trauma, hay una cierta vulnerabilidad para no poder gestionar las situaciones de estrés y de ansiedad. Este va a ser un disparador muy importante, ¿verdad? Digamos, esos estresores psicosociales que van a activar esta respuesta de ansiedad en el organismo, y es precisamente esa ansiedad a partir de la activación del eje hipotalámico, hipofisiario, suprarrenal, y con la liberación de glucocorticoides, donde se va a poner en funcionamiento estos mecanismos de regresión del yo corporal disociado, ¿no? Entonces también el tema de la evitación, o sea, la evitación es solamente parte del trastorno postraumático, en tanto esta nosografía psiquiátrica, sino que también la evitación empieza a formar parte del funcionamiento del carácter y de la personalidad. O sea, de repente la persona empieza a evitar de forma sistemática cierto tipo de lugares, cierto tipo de música, esto es, empieza a generar una aversión hacia cierto tipo de personas, ¿no? Quizás una situación muy clara sea en el caso de muchas mujeres que no solamente vivieron abuso sexual, sino también maltrato por parte de hombres, y entonces en cierta formación de rasgos del carácter y del funcionamiento de la personalidad, haya una aversión hacia todo lo masculino. O personas que vivieron una experiencia traumática con un perro, efectivamente tengan una aversión a lo largo de su vida hacia los perros, ¿no? Como un tipo de fobia hacia esos objetos que consciente o inconscientemente representan la experiencia traumática, ¿no? También tenemos el caso de la activación. Entonces, esta respuesta fisiológica incrementada al exponerte a situaciones que te recuerden la experiencia traumática, ya empieza a formar parte, digámoslo así, de tu fisiología. Ya se integra como parte de tu metabolismo. El sudor excesivo en axilas, en manos, en pies, alteraciones en la piel, eh, alteraciones en tu temperatura dérmica periférica, alteraciones en tu frecuencia cardíaca, alteraciones en tu respiración, ¿no? Todos esos, digamos, marcadores fisiológicos se van a poner en funcionamiento. Esto recordemos que tiene que ver mucho con el colapso del nervio vago, que también yo ya lo platiqué un poquito la sesión anterior, pero que ese nervio vago va a estar relacionado con el trigémino de nuestro rostro, con la garganta, el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos.
Y cuando vivimos experiencias potencialmente traumáticas y con una respuesta de impotencia frente a esa experiencia traumática, nuestro nervio vago se colapsa. Entonces, todos estos marcadores fisiológicos tienen que ver precisamente con ese colapso del nervio vago, que aparte va a ser uno también, digámoslo así, de los objetos del tratamiento dentro de la liberación somática del trauma. ¿Qué significa esto de que el nervio vago sea un objeto de tratamiento de la liberación somática del trauma? Es poder eh, generar un espacio, un contacto lo suficientemente seguro para que la persona no solamente se sienta resguardada, sino que se sienta soportada. Este soporte, este resguardo y esta seguridad permiten que el nervio vago, digámoslo así, se active y entonces pueda relajar el rostro, la garganta, el pecho, el estómago, el abdomen, ¿no? Mucho de esto obviamente lo hacemos a través del contacto, que es lo que va a permitir también la autorregulación del sistema nervioso y en particular la activación del nervio vago para poder llevar al organismo a ese estado vagal, o sea, a ese estado de relajación para que el organismo que ha sido agredido se pueda reparar biológicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ese tema de la activación. También tenemos el tema de la cognición. Entonces, esas cogniciones postraumáticas que se presentan después del evento traumático, también llegan a integrarse como patrones de pensamiento del carácter y de la personalidad. Entonces, la persona empieza a tener a lo largo de su vida una sensación de no ser adecuada, eh, quizás tenga la impresión de que los demás lo rechazan, el miedo a que lo abandonen, eh, se siente con la imposibilidad, por ejemplo, de amar o de ser amada, tiene la sensación de que no va a ser buen padre o buena madre, o que nadie la va a querer, o que él o ella no tienen la capacidad de sentir amor real, sino sienten un poquito como eso que le llaman el síndrome del impostor, ¿no? Dicen que aman, pero realmente como que no lo sienten, ¿no? No sienten esa conexión profunda. Pero entonces hay todo un patrón, digamos, mental, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, que surge de la experiencia traumática. ¿Por qué sucede esto? Porque la experiencia traumática, a final de cuentas, es una relación vincular e intersubjetiva. En la experiencia traumática también se altera la visión de sí mismo y en la experiencia traumática el otro o la otra nos regresa una imagen distorsionada de mí mismo, ¿no? Entonces, esta, esta situación lo que va a hacer es que a largo plazo estos elementos cognitivos se encuentren relacionados con la forma en cómo yo me percibo a mí mismo o a mí misma, ¿no? Digamos, el tipo de adjetivos que yo utilizo para describirme en mi vida cotidiana, el tipo de adjetivos que yo utilizo para relacionarme. O sea, si yo me voy a relacionar con alguien, a lo mejor digo, no soy bueno para relacionarme. Y eso lleva a tener activación, reexperimentación, evitación, etcétera, ¿no? O a lo mejor, quizás yo, no, yo después del evento traumático no me sienta digno de confianza, o me sienta torpe, o me sea tonto, o me sienta inútil, o me sienta culpable porque todo lo que toco se convierte en traumático, ¿no? Entonces, estos elementos que suceden durante el evento traumático, porque durante el evento traumático parte de la respuesta de impotencia es que entramos como en un trance hipnótico y en ese trance hipnótico empezamos a introyectar de una forma muy rápida cierto tipo de pensamientos que se van a instalar, digamos, como una especie de software en nuestro cerebro y con ese software vamos a empezar a funcionar a lo largo del tiempo como una forma de sobrevivir, como una forma o un intento de explicar lo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento que va a estar ahí a nivel cognitivo. Obviamente, todos estos elementos, cuando se integran en la personalidad, la reexperimentación, la activación, la evitación, la cognición, va a empezar a tener efectos
a nivel interpersonal. Por ejemplo, uno de los principales efectos a nivel interpersonal es que el estilo de apego se cambia, ¿no? Esto es, el evento traumático tiene el potencial de alterar el estilo de apego. Esto es, a partir de ese momento, si no es que desde antes del evento traumático, vamos a empezar a tener un apego inseguro. Esto es, la persona va a tener una sensación interna de inseguridad y esa sensación de inseguridad puede activar núcleos psíquicos en nuestro organismo, como por ejemplo ansiedad o depresión o ideas persecutorias o escisión esquizoide, etcétera, ¿no? Entonces, esta sensación de inseguridad también se va a trasladar a las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los patrones que se lleven a cabo a nivel interpersonal? Uno de ellos es relaciones interpersonales que se basan en la evitación. Evito mantener contacto o tengo el contacto suficiente superficial que no me lleve a establecer vínculos profundos, duraderos y de intimidad con otra persona, ¿no? Esto es, en este estilo de apego, la persona únicamente mantiene vínculos superficiales que no echan raíces porque en el fondo hay este miedo a establecer un vínculo íntimo con otras personas. ¿Cuál es el miedo fundamental? De que sepan mi secreto, de que sepan qué es lo que vengo cargando, de que se den cuenta de esta autopercepción distorsionada o degradada que yo tengo de mí mismo o de mí misma. Entonces, por lo tanto, mantengo una distancia. Muchas veces en esa distancia la persona puede inflar su ego y sentirse superior a los demás, también como una forma de defensa en contra de esos aspectos escindidos, degradados del sí mismo, productos de la situación traumática. Otra forma de relacionarnos desde este tipo de alteraciones del apego es tener relaciones desde la ansiedad. Yo me relaciono con el otro para buscar agradarle, para que no me rechace. Y entonces nos hacemos, digamos, como muy susceptibles a leer entre líneas los gestos, a leer entre líneas las palabras que utiliza la otra persona, porque tratamos de observar o identificar focos rojos que nos anuncien una proximidad, ¿verdad? Que nos de un posible rechazo o de un posible abandono, ¿no? Entonces, la persona tiende a buscar la aceptación y cuando no encuentra esa respuesta en los gestos o en las palabras o en las actitudes de las otras personas, tiende a evitar, ¿no? Se aleja, porque dice, chin, como esta persona no respondió como yo quería que respondiera, ¿verdad? Entonces, lo que hago es alejarme para evitar el dolor del rechazo o el dolor del abandono. Otra posible forma de relacionarnos, es derivado también de esas experiencias traumáticas, es el apego desorganizado, ¿no? Es un apego donde de repente la persona se puede presentar como muy confiada, como muy íntima, pero de repente se aleja o de repente se vuelve completamente fría o es una persona que de repente está muy contenta y de repente está muy enojada, ¿no? En esta parte no hay como una permanencia, una constancia en su relación objetal. Tiende a ir con el apego evitativo, el apego ansioso, o simplemente lo que hace la persona es tener estrategias evasivas, ¿no? Elude la relación, elude a las personas, tiende a aislarse y cuando tiene algún tipo de contacto interpersonal, lo experimenta como una agresión, o lo experimenta con irritabilidad, con enojo, con sobresalto, ¿no? Entonces, estas son tres patrones que se derivan de una experiencia traumática y que son patrones de forma de vincularnos que están relacionados con experiencias postraumáticas.
Pero a todo esto que estamos viendo ahorita, en el trabajo ya terapéutico, psicoterapéutico con las personas, vamos a encontrarnos como un foco de alerta, todos aquellos elementos que es lo que vamos a llamar como las crisis. Muchas veces los pacientes nos van a llegar en esos momentos de crisis. Digamos que la crisis va a ser un disparador motivacional para que una persona acuda a terapia. Muchas veces estos disparadores emocionales que tienen que ver con crisis, la vamos a denominar como el secuestro emocional. ¿Qué significa esto? La persona no solamente entra en crisis, o sea, no solamente es una alteración de un estado de equilibrio de la persona, digámoslo así. La crisis genera un desequilibrio. En ese desequilibrio se pueden activar estos núcleos traumáticos y durante esos núcleos traumáticos la persona puede presentar algo que llamamos un secuestro emocional, que es la parte más escandalosa o más obvia, podríamos llamarlo así, de un derivado caracterial o estructural de un evento traumático. Esto es, ¿qué significa secuestro emocional? De repente la persona siente que lo que está experimentando no puede dejar experimentarlo. Por ejemplo, puede experimentar ansiedad y entonces decir, bueno, tengo una crisis de ansiedad, una crisis de angustia, puedo sentirme deprimida, puedo sentirme con baja autoestima, me siento con poca energía, me duele el cuerpo, nada me está saliendo bien, me está yendo muy mal en mis relaciones, me estoy enojando muy frecuentemente, no tengo energía para trabajar, me siento estancada, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, en este secuestro emocional, de repente la persona únicamente ve la vida desde, desde una sola óptica emocional, ¿no? Muchas veces quizá lo podamos asociar un poquito con lo que sucede en los estados depresivos. En los estados depresivos, la perspectiva que tiene la persona sobre la realidad es una perspectiva, digámoslo así, como muy decadente, una perspectiva, por ejemplo, sin esperanza, ¿no? Es algo muy similar en lo que sucede durante el secuestro emocional, durante un episodio de crisis disociativa de personas que han vivido experiencias traumáticas y que se vuelven a activar en tiempos posteriores por situaciones de altos niveles de estrés y de ansiedad, ¿no? Entonces, en el secuestro emocional, lo que empieza a suceder es que una parte del yo corporal disociado, por ejemplo, este yo disociado infantil que vivió la experiencia traumática, de repente toma el control del funcionamiento total de la persona. Eso es algo muy interesante, ¿no? Esto es, no es solamente fulanito de tal X a esta edad, sino es fulanito de tal X1 que es cuando tenía 9 años, fulanito de tal X2, que cuando tenía 14 años, fulanito de tal X3, que es cuando tenía 16 años, ¿no? Entonces tenemos algo así como cuatro fulanitos de tal. El fulanito de tal X, que es el actual, el fulanito de tal 1, que es el de la infancia, el fulanito de tal X2, que es el de la pubertad, y el del fulanito de tal X3, que es el de la adolescencia. Y de repente, durante la crisis, cuando la persona entra en este trance y lleva a cabo esta disociación, fulanito de tal X1 toma el control del funcionamiento de la persona. ¿Qué significa esto? La persona, aunque tenga 25, 30, 40, 50, 70 u 80 años, su funcionamiento es como el del niño de 4 años. Es como el de la adolescente de 12 años, ¿no? Esto es un poquito lo que llamamos el secuestro emocional. Por lo tanto, digamos, para terminar la frase, es el secuestro emocional del yo disociado infantil. Esa sería la frase completa. El secuestro emocional del yo disociado infantil. Ese yo infantil
que toma el control. Y que entonces la vida, el mundo, las relaciones interpersonales, las experimenta desde ese yo infantil disociado, ¿no? ¿Qué es lo que sigue del secuestro emocional? Este secuestro emocional, cuando este yo disociado toma el control, viene lo que se llama la tormenta emocional. ¿Qué es la tormenta emocional? Es una actualización intensificada de reexperimentación, evitación, activación, cognición, problemas interpersonales, dolor físico, amnesia, despersonalización, irrealidad y disociación. De todo eso. Esa es una tormenta emocional. Muchos pacientes llegan en este tipo de tormenta emocional. No solamente viven el secuestro, sino también la tormenta, ¿no? ¿Qué sucede en la tormenta emocional? En la tormenta emocional, la persona ya secuestrada emocionalmente vuelve a reexperimentar en su cuerpo de adulto eso que experimentó o esa forma en cómo reaccionó durante el evento traumático. Y entonces, digámoslo así, esta crisis entra como en una crisis de personalidad postraumática. Esto es, la persona en su yo actual empieza a sentir la impotencia de la reexperimentación, empieza a tener nuevamente sueños o persecutorios o sueños muy amenazantes, vuelve a activarse fisiológicamente, empieza a tener cambios a nivel metabólico, a nivel hormonal, empieza a tener dolor en el cuerpo porque también se incrementa la respuesta inmunológica de inflamación, empieza a llevar a cabo estas estrategias de evitación de personas, lugares, situaciones, ¿no? De hecho, este tema de la evitación puede ser tan fuerte que puede ocasionar divorcios, puede ocasionar renuncias a trabajos, puede a la persona llevarle algo que se conoce como fuga psicógena. ¿Se acuerdan esas historias donde de repente el papá dice, ahorita vengo, voy por unos cigarros y bueno, 40 años después, ¿no? 3 horitos después, 40 años después, se encuentran a ese mismo papá con otro nombre, con otra familia, en otro estado de la República, por ejemplo, ¿no? Pero no siempre es tan extremo. A veces es la sensación como de huir, como de escapar. Eso lo mencionan mucho las personas. Ya estoy harto de mi trabajo, ya estoy harto de relación y lo que quiero es como escapar. Quiero huir, quiero aventar la toalla, ¿no? Muchas veces también esta situación puede derivar, por ejemplo, en ideaciones suicidas, que ya es otro tema que ahorita no abordaremos, pero que también va a estar también ahí presente, como una forma de evitar el dolor, como una forma de volver precisamente a evitar todo ese ciclo de sufrimiento en la reexperimentación postraumática a nivel caracterial. Y obviamente durante ese trance, durante esa crisis, durante esa tormenta, se incrementan las cogniciones postraumáticas, que van a experimentarse como ideaciones o pensamientos intrusivos, como yo soy culpable, yo no estoy bien, todo lo hago mal, nadie me quiere, seguramente me van a abandonar, ¿no? Entonces, en esta tormenta emocional es muy fuerte también a nivel cognitivo porque empiezan también a tener pensamientos obsesivos, empiezan a rumiar cierto tipo de pensamientos de por qué me hicieron esto, ¿no? Y eso también empieza a albergar mucho resentimiento, mucho enojo, mucha tristeza a nivel del cuerpo sentipensante, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito a lo que yo quería llegar, porque esa es la parte donde es muy importante el trabajo que realizamos desde la liberación somática del trauma. Esta parte clínica, y digámoslo así, propiamente psicoterapéutica de la liberación somática del trauma, ¿no? Que, digamos, a final de cuentas, un poquito para ir resumiendo lo que vamos trabajando ahorita, es cómo a partir de una crisis de ansiedad, ¿verdad? Se lleva a cabo el secuestro emocional del yo infantil disociado y que ese secuestro emocional después lo lleva a la persona a una tormenta emocional. En esa tormenta emocional
se pueden vivir altibajos emocionales muy fuertes con la presencia nuevamente de toda esta constelación de sintomatologías o alguna de ellas, pero de forma exacerbada, ¿no? A veces la persona no entiende por qué está pasando por eso. Estas crisis pueden durar mucho tiempo, o sea, no estamos hablando de una crisis de un día o de un momento o de 30 minutos, sino que muchas de esas crisis pueden durar años. Yo he atendido a personas que llevan 3 años en esa crisis, ¿no? Con altibajos, pero que no han podido restablecer un yo corporal integrado, adulto o adulta y funcional, sino que siguen operando como a ras entre esas regresiones de repente en esta etapa de adultez, pero sumergiéndose nuevamente en en diferentes yo disociados de su infancia, que muchas veces pueden ir alternando en esta toma de control, ¿no? Esto que estoy comentando ahorita no es el trastorno disociativo de la personalidad, ¿no? Como esas películas que hemos visto de Fragmentado o de Phoebe u otras, sino que es algo mucho más cotidiano, es una patología muy cotidiana, muy sutil, que no llega a esos niveles de trastornos disociativos de la personalidad, pero que sí los podemos encontrar tanto en estructuras caracteriales de funcionamiento límite, como en estructuras caracteriales de funcionamiento neurótico, ¿no? Va a ser muy común en muchas personas que tienen un funcionamiento neurótico, que van a tener más recursos para poder salir de la tormenta y del secuestro. Y bueno, en las organizaciones límites va a haber un poquito menos de recursos, va a haber un poquito más de dificultades para salir de estas tormentas y de estos secuestros, y obviamente van a necesitar una ayuda externa para ayudar en ese proceso de autorregulación y de ajuste interno para poder integrar sus relaciones del campo objetal, ¿verdad? Para entonces poder reconstruir un yo corporal fuerte e integrado, ¿no? Muy bien, bueno, hasta aquí llega mi exposición. Quiero, a ver, dudas, preguntas, comentarios de esto que acabamos de ver ahorita. A mí me hace mucha claridad con cosas que he estado viendo con pacientes en donde tienen una vida que de ir encarrilada, de repente empiezan, no sé, a renunciar al trabajo, a arrancar un proyecto y luego en el proyecto empiezan a dejar de hablarle a los clientes o a los proveedores y se cambian constantemente por esta sensación de angustia que les genera crisis de ansiedad por la posibilidad de que no les esté cayendo bien, de que no le agraden o de que le vayan a hacer algo. Mm, Me cuadra perfecto con lo que estoy viendo. Muy, muy bien. Muchas gracias. Mucha luz me dio esto. Muy bien, sí, es que eso es algo muy interesante. Por ejemplo, para ti y para todos y todas quienes estén, digamos, en la labor clínica, en esta parte de la psicoterapia, va a ser bien importante este tipo de escucha, porque puede pasar desapercibido en una terapia normal. A veces, eh, muchos psicoterapeutas tienden a catalogar esto como depresión, pero no como un problema caracterial, por ejemplo. Y ese es, digamos, como el aporte que nos puede dar esta perspectiva caracterológica de las relaciones objetales, para poder entender cómo el trauma se incorpora en el carácter, y que muchas veces muchas personas cuando llegan en crisis a terapia, pues no tienen que ver con trastornos clínicos en el sentido tradicional de la palabra, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, sino que tiene que ver precisamente con situaciones de crisis caracteriales que se exacerban o que se agravan por ciertos disparadores en su vida cotidiana. Una característica muy importante de esto, fíjense muy bien, es que muchas personas pueden tener estas crisis por situaciones aparentemente inocuas para otras personas. Eso es un dato muy interesante que lo vamos a ir viendo con todo ese tema de las organizaciones límites de la personalidad, ¿no?
Yo recuerdo un caso donde la persona estaba esperando al novio y el novio no llegó, y no llegó, y ella pues le marcaba al novio, le marcaba al novio y no le contestaba. Entonces ella empezó en ese momento, empezó a tener un ataque de ansiedad, y en ese ataque de ansiedad ella pensó, mi novio me va a cortar. Y entonces ese pensamiento le llevó a que su ansiedad se llevara a nivel de angustia y de crisis psicótica. Entonces tuvieron que llamar a la Cruz Verde y la llevaron a la Cruz Verde y tuvo que estar internada, hospitalizada durante 3 días. Ella pasó un viernes, el lunes sale precisamente de la clínica, y de lo que se entera es que su novio tuvo un accidente y que el novio pues no pudo llegar ni pudo contestar porque tuvo el accidente y ya después ya supieron todo esto, ¿no? Pero digámoslo así, ante una situación de ese tipo, ¿verdad? Otra persona a lo mejor se hubiera esperado, a lo mejor hubiera tenido un poquito de ansiedad, pero igual se hubiera calmado, no sé, un tecito, un masajito o algo así. Pero una característica de esas personas es precisamente esta baja tolerancia a la ansiedad y esa poquita ansiedad que toca, digámoslo así, esos núcleos o esas heridas, activan esta respuesta aparentemente exagerada o intensificada que lo lleva precisamente a estas crisis, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Dicen aquí, buenísimo el tema, gracias, muy interesante, como siempre, muchas gracias. Ok, Petsa y Erika, saludos. Muy bien, bueno, pues vamos a finalizar esta sesión. Este, Vamos a seguir hablando de esto, esta parte de cómo lo que vamos viendo, ya de lo que vimos en estas últimas sesiones, me interesa que también lo podamos ir aterrizando a este trabajo analítico que nos va a dar, digamos, como mucha luz. Recomendación. Hay una serie en Amazon Prime que es sobre, ¿se acuerdan de esa película del silencio de los inocentes? Con Jodie Foster. Hay una versión en serie, hay una serie en Amazon que tiene algo así, no recuerdo cuál es el título de la serie, pero sería bueno que la vieran, porque en la serie el tema es que el personaje que nacía Jodie Foster, esta psiquiatra o esta psicóloga del FBI, empiezan a mandarla a terapia. Y entonces la terapeuta empieza a hacer exactamente esto, un análisis postraumático de la personalidad y el carácter de este personaje que interpreta a Jodie Foster. Entonces es muy interesante porque en esta serie, que es poquita, creo que nada más hay una temporada, eh, el personaje no recuerda aspectos importantes de lo que vivió en su reclusión por Aníbal Lecter, y aparte ella empieza como a combinar el elemento de la reclusión con Aníbal Lecter y su experiencia con su padre. Entonces, está muy interesante porque da cuenta muy bien de lo que trabajamos en esta sesión ahorita, en esta parte del seminario. Entonces, bueno, ahí le recomiendo esa serie, búsquenla, googleanla por ahí, no sé, búsquenle nueva serie de El silencio de los inocentes en Amazon Prime, y a lo mejor ahí lo pueden, no sé si a lo mejor conseguir en YouTube, o quien tenga contratado ahí Amazon Prime pueda buscarla y verla desde esta óptica de la que trabajamos el día de hoy. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Me dio gusto saludarlos, saludarlas, y ahí les voy a enviar la invitación también para el día de mañana, que tengo esta webinar, que también vamos a trabajar ya sobre el cuerpo sentipensante, y vamos a abordar un poquito más ese tema de los tubos, de los puntos ki, de nuestro sistema inmunológico a nivel energético y cómo se distribuye en nuestro cuerpo en estos 40 puntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a seguir.
Que pasen buenas noches y que descansen. Gracias.